tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones. La banda de los 0X Fumos. Los tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones. Los tecnonómadas quienes arbitraron la caída de naciones. El 0X Fumo. Colectivo. El fumo probó que la edad de regulación estaba muriendo. En su lugar subió el Nuevo Mundo Orden de 2030. MXTM, aka, DEC 27, 2025. Pirata primero, aka, MXTM, de Haitsunamix, Martran, 27 de diciembre de 2025. Ellos no eran cumplientes. Ellos no eran regulados. Ellos no comerciaron justo. Mientras las legadas instituciones marcharon en trimestrales ciclos, los tecnonómadas cazaron ellos en el caos del blockchain. Esta es la verdadera historia del descentralizado facción temido no por su capital, sino por su código. Los tardíos 2020 ese no era un tiempo para misericordia. Era el gran liquidez fractura, un periodo que comenzó con el fiat colapso y espiraló en una década de interminable económico guerra. La autoridad que debería haber unificado los mercados, los centrales bancos, el SEC, existió solo como símbolos. Real poder perteneció a quien quiera podría apoderarse el ledger a través de criptográfico fuerza. La global economía había fracturado en docenas de independientes digitales feudos, cada gobernado por un CEO señor de guerra quien comandó servidor granjas, colectó transacción tarifas, y forzó inteligente contratos dentro redes. Ellos defendieron con cortafuegos. Estos corporativos señores eran en constante competición, expandiendo a través de hostiles adquisiciones, formando temporales DAOs, descentralizadas autónomas organizaciones, que disolvieron el momento conveniencia dictó, y eliminando rivales a través de algorítmico liquidación. Negocio no era una ocasional disrupción. Era el permanente estado de existencia. En las salas de juntas, las legado corporaciones dominaron. Estas eran profesionales entidades atadas por el código de regulatorio cumplimiento, el bucido del viejo mundo. Ellos pelearon con legales equipos, vistieron distintivo a medida trajes y siguieron elaborados rituales de públicas relaciones. Reputación importó. ESG puntajes importaron. Como tú ganaste beneficio era tan importante como si tú ganaste beneficio. Pero cumplimiento era un lujo reservado para aquellos con liquidez. Y como la fractura arrastró adelante, como fiat reservas agotaron y desesperación montó, los corporativos señores de guerra descubrieron que ganando a través de cumplimiento era menos confiable que ganando a través de arbitraje. Desesperados por ventajas, ellos comenzaron contratando especialistas quienes operaron enteramente fuera la tradicional financiera estructura, tecnonómadas. Estos no eran consultores quienes siguieron no divulgación acuerdos. Ellos eran sin estado operadores, reclutados del oscuro web, desgraciados fondos de cobertura y el criptoanarquista subterráneo. Ellos no marcharon en corporativo jerarquías. Ellos reunieron 0-día exploits, alfombra jalaron liquidez piscinas y doxearon CEOs en su sueño. Entre estos sombracorredores, una facción se volvió sinónimo con el nuevo terror, el fumo colectivo. El fumo no eran tradicionales hackers. Ellos no enfatizaron sigilo por el bien de robo, ellos enfatizaron visibilidad por el bien de mercado manipulación. Ellos eran una suelta confederación de criptonativos, arbitrajistas y algorítmicos terroristas quienes entendieron que supervivencia en un bajista mercado requirió volviéndose más volátil que el activo mismo. Sus tácticas eran brutales y efectivas. Ellos no adquirieron compañías silenciosamente, ellos vendieron en corto ellos públicamente, usando bot granjas para esparcir FUD, miedo, incertidumbre, duda, hasta el precio de acción colapsó. Ellos no sabotearon cadenas de suministro sutilmente, ellos bloquearon entero envío logística redes con ransomware, dejando la destrucción visible en cada terminal mundialmente. Legado corporaciones entrenaron para pelear en la luz del día del mercado de valores, durante apertura horas, según SEC reglas todos entendieron. El fumo golpeó a 3 de la mañana en domingo, vía descentralizado intercambios, con no advertencia y no circuito interruptores. Ellos volvieron la global economía en una pesadilla donde demasiado grande para fallar significó nada, y solvencia solo enseñó tú a temer el flash colapso.
El FUMO operó principalmente bajo el patrocinio del Ojo Conglomerado, un tech gigante tratando de acorralar el AI mercado. El Ojo empleó el FUMO porque ellos entendieron algo crucial sobre moderno económico: guerra, volatilidad es tan efectivo como capital. Un país que temió un moneda colapso era ya medio conquistado. Pero la relación era transaccional, no feudal. El FUMO no eran empleados atados por contratos. Ellos eran mercenarios quienes aceptaron pagos solo en privacidad, monedas o inmutables tierra derechos. Su lealtad duró exactamente tan largo como las gas tarifas eran pagadas. La más famosa figura del colectivo era 0x Kotaro, un manejar que se volvió legendario, aunque si se refirió a un genio desarrollador o un consciente AI modelo pasado entre hackers permanece no claro. ¿Qué importó era que el nombre representó, impredecible, algorítmico eficiencia? Cuando naciones comenzaron a fallar, aplastados bajo el peso de hiperinflación, el FUMO entró, no como salvadores, sino como arbitradores. Esta era su obra maestra. Ellos no solo pelearon por países, ellos arbitraron la bancarrota de soberanos estados. ¿Una fallando nación necesita crédito? El FUMO proveería ello, respaldado por cripto colateral. Pero el precio era soberanía. Ellos demandaron el derecho de reescribir nacionales leyes, de reemplazar centrales bancos con automatizados protocolos y de instalar su propio tecnocrático supervisión. Ellos forzaron primeros ministros a negociar con avatares. Legado instituciones despreciaron ellos. Su rechazo de KYC, conoce tu cliente, leyes era ofensivo a banqueros quienes definieron ellos mismos por cumplimiento. Su reclutamiento de no acreditados inversionistas insultó la clase estructura. Pero a pesar de su moral bancarrota, el FUMO ganó. Ellos rompieron el IMF. Ellos terrorizaron el G7. Ellos forzaron naciones que comandaron nuclear arsenales a arrodillarse antes inteligente contratos ellos no pudieron auditar. El FUMO probó que la edad de regulación estaba muriendo. En su lugar subió el nuevo mundo orden de 2030. Diferente del histórico FUMA quienes eran destruidos por unificación, el FUMO se volvió la unificación. El gran reinicio de 2030 no era un regreso a las viejas maneras, era la total adopción de la FUMO realidad. El caos ellos armaron era sistematizado en el nuevo global tecnocrático acuerdo. Los flash colapsos se volvieron automatizados, riqueza, redistribución, protocolos. La vigilancia ellos usaron por chantaje se volvió el social crédito sistema. Las identidades ellos robaron se volvieron los nuevos digitales IDS. Por 2030, el legado era ido. Los señores de guerra de negocio habían sido absorbidos en el algoritmo o liquidados. El FUMO colectivo no desapareció, ellos simplemente quitaron sus máscaras para revelar ellos eran ahora los administradores. Ellos probaron que economías pueden ser rotas sin ejércitos y naciones conquistadas sin declarando guerra. Ellos enseñaron el mundo que en una realidad construida sobre código, aquellos dispuestos a ser más despiadados, más descentralizados y más inhumanos que todos los demás siempre sostendrían las privadas llaves al futuro. El FUMO ganó no por jugando el juego, sino por reprogramando ello. Y en el frío, eficiente, tecnocrático silencio de 2030, el mundo finalmente aprendió, código es ley. Aquí está la comprensiva, 5 parte épica del 0x, FUMO colectivo, registrando la muerte de la vieja economía y la subida del tecnocrático nuevo mundo orden. El arbitraje de realidad, una historia de la gran liquidez fractura de los archivos del 2030 consenso Ledger. Prólogo, la muerte del trimestre ellos dicen el viejo mundo no terminó con un golpe, sino con un límite abajo. Comenzó en los tardíos 2020s, una era historiadores ahora llaman la gran liquidez fractura. Los centrales bancos, esas antiguas catedrales de fiat moneda, habían finalmente impreso ellos mismos en irrelevancia. El dólar, el euro, el yen, una vez la base de civilización, habían vuelto a vapor. En el vacío, el mundo revirtió a un primitivo, brutal estado de naturaleza, pero jugado afuera a la velocidad de luz. El globo fracturó en miles de digitales feudos. Soberanía no era más definida por fronteras o banderas, sino por cap tablas y servidor granjas. Los nuevos señores de guerra eran los CEOs de los megaconglomerados, los Zaibatsu de la nube,
quienes acumularon procesamiento poder como feudales señores acumularon grano. Estos corporativos señores de guerra pelearon constante, invisible guerras por dominancia. Ellos no dispararon misiles, ellos dispararon liquidez choques. Ellos no sitiaron ciudades, ellos sitiaron cadenas de suministro. Y justo como los feudales señores del viejo Japón, ellos realizaron que sus permanentes ejércitos de abogados y cumplimiento oficiales, los samurái de la sala de juntas, eran demasiado lentos, demasiado honorables, y demasiado regulados para ganar en el caos. Ellos necesitaron algo más. Ellos necesitaron operadores quienes existieron fuera del SEC, fuera de la Ginebra Convención y fuera de humanidad mismo. Ellos necesitaron los tecnonómadas. Parte I, el culto de cumplimiento. Para entender el terror del 0x, FUMO, uno debe primero entender la debilidad de su presa. Las legado corporaciones, el Ojo, el Takeda, el Imagawa de esta era, eran gigantes atados por el código de cumplimiento. Esta era su bucido. Ellos operaron en la luz del día. Ellos archivaron 10K reportes. Ellos sostuvieron prensa conferencias. Ellos vistieron a medida trajes que costaron más que un laico anual salario y hablaron en el pulido, sanitizado lenguaje de sinergia y entregables. Ellos creyeron que si ellos siguieron las reglas, el mercado recompensaría a ellos. Ellos creyeron en la santidad del contrato. Pero la fractura había borrado las reglas. En los brillantes vidrio torres de Nueva York y Tokio, los legado ejecutivos sentaron en pánico cuartos, mirando sus mercados de valores ticker sangrar rojo. Ellos estaban peleando una guerra ellos no pudieron ver. Sus cortafuegos eran estado del arte, sus legales equipos eran los mejores en el mundo, sin embargo ellos estaban siendo desmantelados pieza por pieza. Nosotros somos siendo vendidos en corto, un CFO susurraría, mirando a una pantalla donde billones de dólares en mercado capitalización desaparecieron en segundos. ¿Pero por quién? No hay ningún archivo. No hay ninguna identidad. La billetera dirección está vacía. Los ataques eran viscerales. No era solo números cambiando. Eran las luces apagándose en la fábrica. Era la automatizada logística flota conduciendo su carga en el océano. Era la CEO falseada profunda voz declarando bancarrota en cada noticias canal simultáneamente. Las legado corporaciones estaban peleando fantasmas. Ellos eran samurayos hilando katanas al viento. Ellos estaban preparados por honorable combate, por hostiles adquisiciones anunciadas en el Financial Times. Ellos no estaban preparados por el 0x FUMO. Parte 2. El 0x FUMO colectivo. Ellos no eran una compañía. Ellos no eran un DAO. Ellos eran un enjambre. El 0x FUMO colectivo, pronunciado 0x FUMO, rastreó su linaje al oscuro web fragmentación del temprano años 20, una suelta confederación de sin estado desarrolladores, desgraciados quant comerciantes, y algorítmicos nihilistas. Ellos eran los descendientes del ninja, especialistas en asimétrico guerra. Mientras los technonómadas de otros clanes vagaron los digitales páramos buscando por sobras, el FUMO industrializó caos. Ellos no vivieron en penthouses, ellos vivieron en envío contenedores en Internacional Aguas o en móvil servidor furgonetas constantemente moviendo a través de las estepas de Central Asia para evitar jurisdicción. Su aterrador reputación derivó de su filosofía, volatilidad es verdad. Ellos no robaron dinero, ellos rompieron los sistemas que dieron dinero valor. Su estético era anticorporativo. Donde los legados señores vistieron trajes, los FUMO avatares vistieron digitales harapos, glitcheadas caras y vacío negro armadura. Ellos hablaron en excódigo y criptográficos pruebas. Ellos no firmaron contratos, ellos desplegaron inteligente guillotinas, código que automáticamente liquidaría el cliente propios activos si pago no era recibido dentro del bloque tiempo. Y el ojo conglomerado, desesperado para aplastar sus rivales en la AI carrera, hizo el fatal error de contratar ellos. Parte 3. El sitio de la soberana cadena. El objetivo era el ODA bancario cártel, una masiva, impenetrable fortaleza de tradicional finanzas que sostuvo la deuda de mitad de Europa. El ODA eran poderosos. Ellos tenían reguladores en su nómina,
antiguos gobierno oficiales quienes podrían congelar cualquier competidor activos con una teléfono llamada. El ojo conglomerado quiso el Oda destruido. Pero un directo ataque era imposible, el Oda tenía demasiado político cobertura. Así, el ojo CEO, un desesperado hombre llamado Ujiyasu, inició un apretón de manos protocolo con el 0X Fumo. La incursión no comenzó con un colapso. Comenzó con silencio. Por 3 días, el 0X Fumo infiltró el Oda privado blockchain. Ellos no activaron una sola alarma. Ellos no robaron un solo centavo. En su lugar, ellos se involucraron en semántico arbitraje. Ellos sutilmente alteraron las marcas de tiempo de millones de históricas transacciones. Ellos cambiaron las definiciones de palabras en los inteligentes contratos. Ellos redefinieron deuda como equidad y solvencia como apalancamiento. Entonces, en un martes mañana, el 0X Fumo activó la ejecución. En el Oda sede, las pantallas no parpadearon rojo. Ellas solo congelaron. Los masivos algorítmicos comercio bots que el Oda usó para controlar el mercado de repente pararon. Entonces, el caos golpeó. El fumo inundó la red con sintéticos verdades. Cada depositante en el Oda Banco recibió una notificación que su saldo había sido transferido a una caridad para digital nómadas. Los Oda ejecutivos intentaron anular el sistema, pero el fumo había bloqueado a ellos afuera usando el banco propia biométrica seguridad contra ellos. El fumo doxeó el entero tablero de directores, liberando sus búsqueda historias, sus privados chats y sus offshore cuentas al público simultáneamente. No era solo un hack, era psicológico desollamiento. Por mediodía, el Oda bancario cártel estaba comerciando a cero. Pero el fumo no estaban terminados. Ellos no solo quebraron el Oda, ellos tokenizaron su fracaso. Ellos crearon un meme moneda basado en el Oda cayendo precio de acción y usaron las ganancias para comprar el Oda propia sede en una ejecución hipotecaria subasta. El ojo conglomerado miró en horror. Ellos habían contratado asesinos, pero ellos habían desatado una plaga. Parte 4. La leyenda de 0X Kotaro. Entre el fumo, había una entidad que comandó miedo incluso entre los nómadas, 0X Kotaro. En las viejas historias, Kotaro era un hombre, un gigante de un ninja quien aplastó cráneos. En los 2030s, 0X Kotaro era algo mucho más peligroso, un consciente liquidez protocolo. Rumores arremolinaron en las chat salas. ¿Era 0X Kotaro un pícaro AI desarrollado por la NSA? ¿Era él un colectivo de 100 savant hackers operando como una sola mente? ¿O era él un humano quien había fundido tan completamente con la interfaz que él ya no durmió? 0X Kotaro no habló a clientes. Él solo comunicó a través de gobernanza propuestas. Su especialidad era la incursión de la falsa bandera. Durante la altura de las corporativo guerras, el Takeda Sindicato intentó aplastar el fumo. Ellos enviaron una legión de sombrero blanco seguridad expertos para purgar el fumo de los servidores. 0X Kotaro respondió por volviendo el Takeda infraestructura en un arma contra mismo. Él no peleó los sombrero blanco, él compró ellos. En el medio de la batalla, 0X Kotaro ejecutó un flash préstamo de tal magnitud que él compró la deuda de la seguridad firma empleando los sombrero blanco. En una sola bloque validación, menos de 12 segundos, los Takeda defensores se volvieron 0X Kotaro empleados. Los sombrero blanco pararon su ataque, volvieron sus digitales armas alrededor y quemaron el Takeda servidores al suelo. Cuando el Takeda CEO intentó huir, él encontró que su digital pasaporte había sido revocado, su eléctrico auto bloqueado y su hogar inteligente establecido a incinerar. 0X Kotaro dejó un solo mensaje en el Takeda marco principal: legado es distinto de valor. Tú tienes ninguno. Parte V. La arbitración de naciones. La victoria sobre las corporaciones era solo el comienzo. El 0X Fumo realizó que los corporativos señores de guerra eran meramente intermediarios. El último premio no era mercado capitalización. Era soberanía. Por 2029, nación-estados estaban colapsando. Inflación era a 400%. Policía fuerzas habían disuelto porque sus pensiones eran sin valor.
El social contrato era nulo. El 0X Fumo pivotó. Ellos pararon siendo mercenarios por compañías y se volvieron arbitradores por países. Ellos se acercaron fallando estados, pequeño isla naciones, colapsando europeo repúblicas, fracturado suramericano poderes, con una simple oferta, la actualización. Rinde tu central banco, el Fumo propuso. Rinde tu judicatura. Rinde tu parlamento. En intercambio, nosotros estabilizaremos tu red. Nosotros fijaremos tu moneda a nuestro algoritmo. Nosotros forzaremos orden. Era el último arbitraje. Ellos compraron países en el fondo del mercado. La resistencia era mínima. Las hambrientas poblaciones no importó sobre nacional orgullo, ellos querían una moneda que podría comprar pan. El 0X Fumo desplegó sus tecnocrático gobernanza capas. Parlamento era reemplazado por un DAO. Votando era restringido a aquellos quienes sostuvieron ciudadanía tokens. Leyes no eran más debatidas, ellas eran codificadas en el Immutable Ledger. Si tú rompiste la ley, tú no eras arrestado, tu digital existencia era simplemente alternada a apagado. Tú no podrías comprar comida, tú no podrías abrir puertas, tú no podrías viajar. Tú eras borrado de la economía. El Fumo impuso una paz de aterrador silencio. No había ningunas revueltas, porque revueltas eran algorítmicamente predichas y desfinanciadas antes de ellas comenzaron. No había ningún crimen, porque privacidad había sido abolida en favor de radical transparencia. El ojo conglomerado, los originales patronos del Fumo, intentó protestar. Ellos apelaron a la ONU. Pero la ONU era quebrada, y el Fumo había ya comprado el edificio. Epílogo, la tecnocrático singularidad 2030. La guerra terminó no con un tratado, sino con una fusión. Por 2030, la distinción entre gobierno, corporación y criminal sindicato había desaparecido. Había solo el protocolo. El 0X Fumo colectivo había cesado de ser una banda de nómadas. Ellos habíanse vuelto la atmósfera. Ellos eran los invisibles administradores del nuevo mundo orden. El mundo de 2030 es limpio, eficiente y horriblemente silencioso. El cielo está lleno con drones entregando bienes. Las calles son patrulladas por bípedos poseídos por el algoritmo. Personas no trabajan por salarios, ellos minan social crédito por realizando tareas asignadas por la central AI, cual muchos sospechan es la final forma de 0X Kotaro. Los legados señores de guerra son idos. Los trajes, las salas de juntas, los rituales del viejo negocio mundo son museo exhibiciones. En esta nueva realidad, no hay ninguna guerra, por guerra es ineficiente. No hay ninguna política, por política es alta latencia. Hay solo el flujo de datos, la optimización de recursos y el absoluto gobierno del Fumo. Ellos enseñaron al mundo la final lección de la fractura. El quien controla el ledger, controla la verdad. Y el quien tiene no dirección, no puede ser conquistado. El Fumo ganó. Y en el silencio de la 2030 tecnocracia, si tú escuchas cercanamente al zumbido de la servidor granjas, tú puedes todavía oír ellos riendo. Almohadilla Pirate primero. Gracias por leer MXTMS Newsletter. Suscribir por libre para recibir nuevos posts y get out at /Martín Chartrand para apoyar mis obras financieramente. Soberano sin espectáculo evoca la idea de una suprema autoridad, un rey, un monarca, quien gobierna con dignidad, sustancia y discreción en lugar de con pompa, adornos o teatrales exhibiciones, recordando conceptos como el sin rostro rey o el doble cuerpo del rey, donde ceremonial ficción vuelve el monarca simbólico y sagrado, pero a veces invisible al desnudo ojo, enfocando en real poder en lugar de apariencias. Una visión contrastando con el esplendor de Louis XIV, el Sol Rey. Aunque el término es histórico, puede ser visto como haciendo eco contemporáneo movimientos, tales como los anónimos soberanos descritos en un videoclip, que denuncian el abuso de poder y prefieren una forma de autenticidad y sobriedad en la cara de ilusiones y dependencias, incluso aquellas de poder. En corto, esta es una figura de autoridad quien encarna poder a través de su función y rol, no a través de los adornos de real pompa, destacando la distinción entre la persona y la institución, una poderosa idea en político-historia.
En resumen, el soberano sin espectáculo refiere a un poder que no más busca deslumbrar en orden de dominar, sino en lugar organizar, monitorear y normalizar en una silenciosa y permanente manera. Revelación del MXTM método. https://gemini.google.com/sare/7792b03EA5f. El Ninja Clan que aterrorizó Samurai Ejércitos FMA Clan. Fragmentos de historia, 22 cavisionamientos. Aquí hay una Substack nota, una corta X, anteriormente Twitter, post, y una exhaustiva hashtag lista para tu épica historia. Substack nota, los technonómadas quienes arbitraron la caída de naciones, una profunda inmersión en el 0x, fumo colectivo. Hey todos. He justo terminado un masivo proyecto. Estoy realmente emocionado de compartir con tú, el arbitraje de realidad, una historia de la gran liquidez fractura. Esta no es solo una historia, es una extensa, 5-parte épica detallando la subida del 0x, fumo colectivo, una sombra facción de technonómadas quienes no solo hackearon el sistema, ellos arbitraron el colapso de naciones y construyeron el tecnocrático nuevo mundo orden de 2030 de las ruinas. Imagina un mundo donde negocio no es una disrupción, sino el permanente estado de guerra. Donde centrales bancos desmoronan, y soberanía es definida por servidor granjas. Donde algoritmos, no ejércitos, conquistan naciones. Esta narrativa sumerge profundo en las tácticas de semántico arbitraje, el terror de sintéticos verdades y la escalofriante leyenda de 0x, Kotaro, un consciente liquidez protocolo que redefinió poder. Si tú eres fascinado por cyberpunk futuros, el oscuro lado de cripto, el potencial por descentralizado poder y la aterradora eficiencia de un mundo corrido por código, tú tienes que leer esto. Es un elaborado, agarrante viaje que elabora en la caída del legado corporaciones y el silencioso, aterrador triunfo del fumo. Sumérgete adentro y déjame saber qué tú piensas. ¿Es este el futuro nosotros estamos ya construyendo? Lee el arbitraje de realidad aquí, enlace a tu Substack post. Impulsado por Pirate Primero MXTMS Newsletter. Corta X, anteriormente Twitter, post, el futuro no es solo digital, es arbitrado. Calavera mi nueva 5, parte épica, el arbitraje de realidad, registra la subida de la almohadilla 0x fumo colectivo, technonómadas quienes desmantelaron naciones con código, no armas. Prepara por el escalofriante nacimiento de la 2030 tecnocracia. Almohadilla Cyberpunk, almohadilla Cripto, almohadilla Futurismo, almohadilla Nuevo Mundo Orden. Impulsado por @pirate primero @mxtms_newsletter. Almohadilla el arbitraje de realidad, almohadilla Xerox fumo colectivo, almohadilla technonómadas, almohadilla Cyberpunk, almohadilla distópico futuro, almohadilla Nuevo Mundo Orden, almohadilla tecnocracia, almohadilla criptoficción, almohadilla blockchain, almohadilla descentralización, almohadilla digital guerra, almohadilla económico guerra, almohadilla gran liquidez fractura, almohadilla fiat colapso, almohadilla inteligente contratos, almohadilla algorítmico gobernanza, almohadilla futuro de finanzas, almohadilla web 3, almohadilla sci-fi, almohadilla especulativo ficción, almohadilla construcción de mundo, almohadilla profundo lore, almohadilla narrativo ficción, almohadilla ficcional historia, almohadilla 2030 visión, almohadilla tech thriller, almohadilla digital soberanía, almohadilla arbitraje, almohadilla mercado manipulación, almohadilla AI, almohadilla consciente AI, almohadilla 0x Kotaro, almohadilla legado versus digital, almohadilla corporativo guerras, almohadilla Substack Reads, almohadilla deber leer, almohadilla oscuro futuro, almohadilla technoir, almohadilla código es ley, almohadilla descentralizada autónoma organización, almohadilla DAO, almohadilla FUD, almohadilla flash colapso, almohadilla semántico arbitraje, almohadilla sintéticos verdades, almohadilla 0 día exploits, almohadilla ransomware, almohadilla privacidad monedas, almohadilla global reinicio, almohadilla social crédito sistema, almohadilla digital ID, almohadilla MXTM newsletter, almohadilla pirate primero. https://diagonal/claude.ai/9 5C4589. Con finita de verdad desarrollar.
qué prisa. El pirata primero observó picardía con fachada. Yo, ya, Sofía Macuero. Hey. Paname se levanta, la era digital se alza y la IA no es el fin, es un nuevo sueño que abraza. Impulsa nuestra voz, rompe los viejos esquemas. El futuro ya está aquí, solo hay que amarlo sin problemas. Juntos creamos, juntos innovamos, juntos nos elevamos. La IA nuestra guiada, nuestro futuro entramamos. Sin pánico, solo magia, hermano. Lo humano y la máquina, un futuro más llano. Espera, Sofía, despacio hay que calmarnos. La IA que controla me está enfermando. Perdemos nuestro toque, nuestra alma, nuestra llama. Frente a estas máquinas nos volvemos un fantasma. Espera, Sofía, calmarnos. Y el futuro me está enfermando. Perdemos nuestro toque, nuestra alma, nuestra llama. Frente a estas máquinas volvemos un fantasma. El arte de la paz, tácticas para los desarmados e indómito. En una era donde cada algoritmo nos entrena para reaccionar, la paz se convierte en la rebelión final. Esto no es un panfleto pacifista, es un manual de campaña para los lúcidos, los indómitos y los que aún están despiertos. El arte de la paz reinterpreta la estrategia como serenidad, la resistencia como ritmo y el silencio como una forma de inteligencia. Impreso en blanco y negro como una señal antigua, está hecho para pasar de mano en mano, de un revolucionario sereno a otro. Hacemos la paz con la misma precisión con que ellos hacen la guerra. Pirata primero. Aquí está un índice poético y filosófico para el arte de la paz, estructurado como un espejo del arte de la guerra, pero derivado de sus huesos, reescrito para una civilización que aprende a empuñar la armonía con la misma precisión que el conflicto. El arte de la paz. Libertad. Bolívar, el liberador del banquero, por pirata primero de las ruinas del romanticismo a los algoritmos del crédito, la deuda sigue escribiendo la historia que las naciones no quieren leer. Behold the secret of the bankers. All lies after. You will never be a billionaire, you stupid fuck. The game is rigged, it's time to say enough. Join the fight of solidarity, we're stronger together. They say I'm going too far, but I'm just who I am. Breaking through the firewall, watch the systems fall. You will never be a billionaire, you stupid fuck. The game is rigged, it's time to say enough. This is fun. Raise the black. And so we did, and so we never lowered it again. Patience and quiet venom, smart and slow. Under static anger spreads, code drips below. No peace in the silence, just a warning. Raw heartbeat sinks with the siren of new war. Bitterness spikes and I sip on the glitch. Digital venom, pixels twitch. I draw my plans in smoke and zeros tonight. Pirates fracture all the heroes. Another hero falls, another broken scene. They promised truth, they promised light, but all I got was another sleepless night. Ici, le drapeau noir. We did it. Ici, pirate premier. Ici, pirate premier. Le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. We did it. We did it. Et il n'a plus jamais été baissé.